Shalom, shalom. Amados Achim, amadas Ahayot be Shabarim, como hemos podido ver en las religiones cristianas, al Boré Kados lo han mezclado con términos groseros y de mal gusto. Por ello, que a la primera traducción cristiana de las Escrituras, que es la traducción latina, la llamaron la Vulgata Latina. Vulgata viene de vulgar y que significa grosero y de mal gusto. Y eso es lo que han hecho de las Escrituras, lo han traducido con términos groseros y de mal gusto. Y lo peor es que las bases de todas las escrituras cristianas es la Vulgata Latina. De manera que el mensaje que estas escrituras proclaman es un mensaje sucio, impuro, repugnante, asqueroso, deshonesto a la vista de nuestro Boré Kados Yahweh. En las traducciones que han hecho de la Dabar escrita de Avinu Kados Yahweh han ensuciado su mensaje puro con nombres de deidades y términos sucios para denigrar al Boré. Han metido toda la mitología grecolatino-romana a la escritura Kados del Boré Haolam, investigando que en la versión cristiana Reina Valera antigua de 1569 hasta va a encontrar el término unicornio. Veamos lo que dice en estas escrituras cristianas de la Reina Valera. Leamos en el Sefer de Tejilín, Salmos, del capítulo 22 y el paso 21 de la Reina Valera. Si alguno de vosotros tienen esa escritura, pues vayan pensando qué van a hacer con esas escrituras, porque hay mucha mitología metida ahí. Entonces vean por ustedes mismos y ustedes mismas, mis amados y amadas, y leamos lo que dice esta traducción de la Reina Valera de 1569. Dice, repito, Salmos 22-21, dice en el paso 21, sálvame de la boca del león y óyeme librándome de los cuernos. Miren lo que dice, de los cuernos de los unicornios. Veamos en el mismo Sefer, en la misma escritura de la Reina Valera, en el Sefer de Job, del capítulo 39, verso 9, que dice, miren lo que dice, querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre. Veamos en el mismo Job, busquemos en el mismo Job otro paso, en el paso 9, que es lo mismo, sí, ese es el mismo, querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre. Leamos ahora en el Sefer de Isaías, el mal llamado Isaías, que en hebreo es Yeshayahu, es el nombre correcto del Nabí. Yeshayahu, mal llamado Isaías, del capítulo 34, verso 7, que dice, y con ellos vendrán abajo unicornios y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura.
Veamos ahora en la misma versión de la Reina Valera, en Números, Bamidbar, que es lo correcto en hebreo, Bamidbar, Números del capítulo 23 y el verso 22. Bueno, ahí dice la palabra Dios, y todos sabemos, los que estamos en las raíces de la fe hebrea, todos sabemos que Dios es el mismo Zeus. Y miren lo que dice: Zeus, Dios, los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de unicornio. Amados y amadas, ¿ustedes saben lo que es un unicornio? ¿Saben lo que es un unicornio? Un unicornio es un animal mitológico. Han metido toda la mitología pagana en las escrituras. Es por eso que todas las escrituras cristianas son mitológicas. Mitología significa mito, mentira, logos, estudio. Entonces mitología lo que en realidad significa es estudio de la mentira. Entonces, ¿qué es lo que enseñan las denominaciones cristianas? Amados y amadas, para ellos, si uno le dice la verdad, ellos se ofenden. Pero lo que enseñan las denominaciones cristianas, ellos lo que enseñan es mentira. Mentiras. Leamos en Yirmeyahu, el mal llamado Jeremías, del Perec 32 y el Pasuk 34, que dice: antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola. Amados y amadas, el lugar donde era invocado el nombre del Boré ha sido contaminado con nombres y títulos de los demonios griegos y romanos del Olimpo. Eso la Escritura le llama abominación, le llama inmundicia. ¿Quiénes no entrarán en el reino de Avinu Kadosh Yahweh? Leamos en el Sefer de Revelaciones, Giliana, del Perec 21 y el Pasuk 27, que dice: no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el Sefer de la Jaín del Mashiach. Si quieres entrar y ser parte del gran reino de nuestro Kadosh Yahweh, más vale que se vaya limpiando de todas estas inmundicias y abominaciones. Y como hemos visto, la Escritura restaurada claramente enseña que seguir el cristianismo es seguir la inmundicia, la abominación y la mentira. El latín y el griego reemplazó al lenguaje hebreo. Cuando usted cambia el lenguaje, cambia los conceptos y se altera el significado original del mensaje, dando como resultado el surgimiento de una teología que no es conforme a la voluntad del Boré. Y es extraña a su pensamiento. El Mashiach fue sacado de su matriz de Yahudí. Yahudí significa adorador de Yahweh. Y fue interpretado según la cosmovisión pagana del mundo no yahudí. Y cada vez teniendo menos en cuenta su raíz yahudí. Y el resultado de todo este proceso
fue la creación de un Mesías cristiano que eventualmente, como sucedió en Nicea, fue transformado en una divinidad absoluta, Dios de Dios, luz de luz, la cual significa Dios igual Zeus, luz igual Luzbel. Consustancial con el Padre, verdadero Zeus de verdadero Zeus, o verdadero Dios de verdadero Dios en términos mitológicos paganos, ese pensamiento fue desarrollándose hasta que finalmente termina en la doctrina de la Trinidad. Zeus o Dios en tres personas. Principal doctrina del romanismo cristiano, la Trinidad. También dio lugar a que como María, la madre del Dios de ellos, dio a luz a Dios, que es Zeus, por lo tanto ella es la madre de Dios, es decir, la madre de Zeus. Entonces, ella también es corredentedora, miren eso, y fue preservada del pecado, nació inmaculada y fue al cielo inmaculada, y como fue al cielo, puede recibir de los seres humanos oraciones. ¡Qué barbaridad! Ella puede interceder por los pecadores, entonces nada más natural que darle adoración y culto a María, la de los católicos, y también a los cristianos, como hacían los paganos con el culto a sus deidades paganas. Y este tema se sigue desarrollando más todavía hasta que aparece el tema de que María no solo es intercesora, sino también el Espíritu Santo y los santos. Esto dio lugar a la beatificación de los santos, el culto a los santos, y luego también el culto a los muertos y sus imágenes talladas. Luego, no solo eran los santos los que podían interceder por los pecadores, sino que también los líderes religiosos reciben esa autoridad de ser mediadores por los pecadores mediante una serie de penitencias que el pecador tenía que cumplir. ¡Qué ignorancia, mis amados y mis amadas! ¡Qué ignorancia en ese pueblo cristiano! Roma cristiana, para poder financiar la propagación de todas estas mentiras, crea las indulgencias y el diezmo forzado y obligatorio. El Imperio Romano tenía un calendario en donde tenía las fechas y los días en los cuales adoraban a sus deidades paganas. Así que todo esto se fusionó con el tiempo que antiguamente se guardaba en el paganismo romano, y todo esto dio lugar al surgimiento del lugar donde ahora las personas en todo el mundo tenían que adorar. Y a ese lugar, el Imperio Romano, que respaldaba todas estas cosas, le llamó cristianismo. Y que no es para nada lo que el Mashiach Yahudí, Yahushua y los Sholiahim enseñaron. Las intenciones del romanismo era que el cristianismo fuera universal, igual católico, es decir, que se propagara e impusiera por todo el mundo. Como puede ver, el romanismo levantó el cristianismo y lo hizo católico, es decir, universal. Mediante esta religión universal, Roma le estaba diciendo al mundo a quienes adorar.
Ellos se inventaron a Dios, que es el mismo Zeus. Ellos se inventaron al Jesús, que significa miren el caballo, miren la bestia, miren el cerdo. A Jehová, que significa miren la ruina, la calamidad, el desastre, la miseria. Se inventaron el Señor, que es el mismo Baal. Y se inventaron también la Trinidad, el culto a María, que es la misma diosa pagana, la reina del cielo. También se inventaron los santos, las imágenes talladas, etcétera, etcétera, cuando adorar según su calendario romano. ¿Y dónde adorar? En sus templos construidos por ellos mismos en las iglesias cristianas. De manera que lo que hoy siguen los cristianos en todo el mundo no es algo que se recibe del verdadero Kados, del verdadero Shaddai, del verdadero Boré, Yahweh, sino que surge del paganismo romano, quien tiene como base la fusión de las antiguas religiones de misterio que hubieron en la antigüedad, y que todas estas tienen como raíz la antigua religión de Babel, Babilonia. Todo este fenómeno no surge de la nada. Fue todo un proceso que duró muchos años, donde el cristianismo fue legitimado y adoptado como religión universal, católico, por el Imperio Romano. Con la legalización y adopción del cristianismo, se imponen sus principios y sus creencias, y todos los que no estén de acuerdo con estos principios o creencias, por elegir otra cosa, son llamados herejes, porque la palabra hereje en latín significa elección. Ahora Roma, amigo cristiano que me escuchas, ahora Roma elige por ti lo que tú debes creer y seguir. No tienes elección. Y si quieres elegir otra cosa, entonces te llamarán un hereje. Todo esto es en realidad la verdadera historia del cristianismo histórico, que apoyada por el Imperio Romano no representa el criterio genuino del Boré Haolam, el Elohe Yisrael Kadosh Yahweh, y de su Mashiach Yahushua, ni tampoco su enseñanza original. Más bien representa una versión gentilizada de esas enseñanzas. Ese fue el contexto que se dio fuera de Israel. En esta lucha por alcanzar la preeminencia y el poder que se logra en Nicea. Ahora, dentro del contexto que se dio dentro de Israel, para estos tiempos, igualmente los líderes religiosos del pueblo de Israel estaban enseñando al pueblo a seguir algo que estaba apartado de la verdadera voluntad del Boré. ¿Cuál es la verdadera voluntad del Boré? Leamos en Devarim, mal llamado Deuteronomio, del Perek 18 y el Pasuk 9, que se nos dice: Cuando entres a la tierra que Yahweh tu Elohim te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Amados y amadas, las naciones paganas estaban fascinadas con sus deidades. Nosotros nunca debemos ni siquiera mencionar esa palabra de fascinamiento o encantamiento o estar encantado, no.
Porque si decimos que estamos encantados o fascinados, estaremos en la misma condición que los paganos, endemoniados. ¿Por qué tenemos que purificar nuestros labios? Él mismo lo proclama en Yehezkel, mal llamado Ezequiel, del Perec 39 y el Pasuk 7, dice: y haré notorio mi nombre Kados en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar mi nombre Kados. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, el Kados en Israel. Porque Abba Yahweh no dejará que su nombre siga siendo profanado y contaminado con términos sucios. Él mismo dijo que cuando Él cumpla esta promesa, las naciones sabrán quién es Yahweh. Y hoy todas las naciones del mundo están sabiendo quién es Yahweh. Leamos en Yehezkel del Perec 36, 25 que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Amado, amada, usted que está metida o metido en las religiones cristianas, usted tiene que restaurarse y entender que todas esas expresiones que nos han legado del paganismo grecorromano, tenemos con la ayuda de Yahweh ir limpiándonos. Y Él está dispuesto a hacerlo porque es en nuestros tiempos que está cumpliendo su promesa que dijo que seremos limpiados de todas nuestras inmundicias. ¿Por quién? ¿Quién lo hará? El único que fue y que siempre será el gran Boré, Yahweh Malkeinu Sebaot, el mismo Elohim de Abraham, Yitzhak, Jacob, que en nuestros tiempos está cumpliendo su palabra. De todos vuestros ídolos os limpiará. Leamos Shemot, mal llamado Éxodo, del 20 y el Pasuk 7, que dice: no invocarás, en pocas palabras, no pronunciarás el nombre de Yahweh tu Elohim falsamente, porque Yahweh no dejará sin castigo al que invocare, al que pronunciare su nombre falsamente. Leamos en el Sefer de Yehezkel, del Perec 20 y el Pasuk 9, que se nos dice: con todo a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Misraim. El Boré Hakados, el Boré Haolán, actuó en la antigüedad por causa de su nombre, para que no se infamase, es decir, para que no se desacredite el honor y la dignidad de su nombre. Y lo mismo ocurre hoy. El Boré, así como sacó a su pueblo de Misraim, está sacando hoy a su pueblo de Babilonia, para que su pueblo no siga ofendiendo la dignidad y el honor de su buen nombre. Leamos en Yehezkel del Perec 36 y el Pasuk 20 que dice: y cuando llegaron a las naciones a donde fueron profanando mi nombre Kados, diciéndose de ellos: estos son pueblo de Yahweh, y de la tierra de él han salido. El pueblo de Israel se dispersó entre las naciones del mundo,
Vuelvo y repito, amados, el pueblo de Israel se dispersó entre las naciones del mundo y hoy en su mayoría se encuentran en las iglesias cristianas. Y cuando llegaron al cristianismo, profanaron el nombre del Boré. Leamos en Yehezkel del Perec 36 y el Pasus 23 que dice: y exaltaré mi nombre, mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh Elohim, cuando sea exaltado en vosotros delante de sus ojos. Pero hoy solo uno está exaltando su nombre profanado en todo el mundo, y ese es Yahweh. Amados míos, delante de nuestros ojos, el gran Boré, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, se está exaltando, y todos en nuestras naciones estamos viendo y conociendo que el único Boré Shaddai del universo es Yahweh. Eso es todo, mis amados Ajín, Ajayot. Será hasta una próxima publicación. Que la verajot de nuestro abacados Yahweh sea con todos vosotros. Shalom, shalom, urajot.